a su programa En tu luz veremos la luz, que está escrito en el Salmo 36:9, es nuestro versículo lema para este bendecido programa, que cada vez que podemos llegar hasta la intimidad de tu hogar, nuestro motivo es redarguirte, es invitarte, que el Señor toque tu vida, toque tu corazón. En esta tarde vamos a entrar a desarrollar un tema muy importante, pero nos acompañan nuestros hermanos que siempre han estado aquí con nosotros en este programa, nuestro hermano Mildred, nuestro hermano Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, desde Iglesia de Cristo de Ley en Los Ángeles. Es una bendición para nosotros poder estar con ustedes y que la bendición del Señor siga fluyendo dentro de nosotros. Hermano Jesús. Amén, hermanos, bendiciones. Dios te bendiga, amigo, hermano, que nos miras a través de estos medios. Recibe saludos, como cada semana tú nos has sintonizado. Esperemos que el día de hoy no sea un programa más, sino que Dios pueda hablar a tu vida, que de alguna forma el Espíritu Santo pueda estar tocando tu corazón. Amén. Amén. Sí, esta tarde vamos a estar hablando acerca de lo que es la justificación para vida, ¿verdad? La Biblia habla claramente que nosotros tenemos a un Dios que nos ha querido justificar, porque dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para volver a ser instituidos dentro de la gloria de Dios, el Señor mandó una justificación, que Amén. es nuestro amado Jesucristo. Amén. Ese tema es muy lindo, es muy importante, porque no solamente estás involucrado tú, estamos involucrados también nosotros que estamos al otro lado de la pantalla, ya que la justificación simplemente es que el Señor nos llamó inocentes cuando éramos culpables. Y eso lo podemos ver reflejado en toda la palabra del Señor, que siendo nosotros pecadores, siendo nosotros culpables de nuestros delitos, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él nos justificó, Él nos trajo de nuevo a este redil, y queremos compartirte esa palabra a ti también, de que el Señor te ha justificado a ti, que quizás nadie te ha un día predicado de esto o ya lo sabías, y queremos recordártelo o hacértelo saber por primera vez, que el Señor ha pagado todas tus culpas como lo ha pagado con nosotros, también lo ha pagado contigo. Tú no debes nada, tú ya no eres una persona condenada si crees en el Señor Jesús. Amén, dice la Biblia, Hechos 13:39, solo lo voy a leer para que el hermano Jesús pueda dar el punto de vista. Dice, y qué de todas las cosas que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado, todo aquel que cree en Jesús es justificado por su sacrificio en la cruz. Amén, sabiendo que una de las cosas que nosotros podemos ver en nuestro versículo base de Romanos 5:18, dice así pues, tal como por la transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Algo muy importante uno podría decir, hermanos, ¿de qué nos tienen que justificar? ¿Por qué nosotros necesitamos ser justificados? Y la palabra del Señor nos enseña, dice Romanos 5:12, que por cuanto el pecado entró en el mundo, dice, por un hombre. ¿Cómo es que un hombre pudo traer pecado a nosotros? O sea que podríamos decir que alguien tuvo la culpa de que desde un principio ese pecado ya estuviera aquí. Pero ahora nosotros sabemos que por eso necesitamos esa justificación. Otra de las cosas que nosotros podemos ver, dice en el 19, nos dice de Romanos, dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos ahora son constituidos de alguna forma justos. Entonces algo que nosotros podemos ver, que por esa desobediencia que sabemos que empezó en Adán, de alguna forma podemos ver cómo por lo que hizo él, por lo que hizo Eva, de alguna manera trajeron muerte a este mundo, trajeron muerte a nosotros, los hombres, por decirlo así. Pero ahora nosotros podemos ver que por eso es necesaria una justificación, es necesario que nosotros podamos ser justificados de ese pecado que dice que entró para muerte para nosotros. Amén. La verdad que, como poníamos el caso de Adán, vemos ahí que en Adán él estaba en un lugar donde no había pecado, donde él no tenía esa estimulación, pero de una forma por él entró el pecado a la tierra, por él entró el pecado a lo que es la humanidad, y todos, nadie de nosotros podemos decir que no tenemos pecado. Todos, aunque estamos en la iglesia, a veces cometemos un pecado, una mentira o una envidia o celos, pero hay pecado. Pero entonces la Biblia dice también que así como por un hombre entró el pecado, también por uno que es Jesucristo entró la justificación. Entonces ahora todo aquel que apela al sacrificio de Jesús, todo aquel que cree en el nombre de Jesús, en el sacrificio, su sangre derramada en la cruz por nosotros, viene a tener la justificación de todos sus pecados. No solo de la mentira que hizo hoy,
sino de todos los pecados que ha cometido en su vida. Entonces hoy esto es lo que te estamos invitando a ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando, que si tú quisieras recibir ese perdón, esa justificación de tus pecados. Cuando hablamos de justificación, lo que estamos hablando es de que Dios Todopoderoso ya no mira tu pecado, sino mira el sacrificio de Jesús sobre ti, y él ya no te va a condenar, ya no te va a hacer señalamiento acerca de ese, o juicio sobre ese pecado que cometiste. Media vez tú estés cubierto con la sangre de Cristo. Por eso es necesario aceptar a Jesús. Porque al aceptar a Jesús nosotros somos justificados de cualquier pecado cometido, y cualquier pecado que cometamos dentro del reino de Dios, pidiendo perdón, pidiéndole al Señor, teniendo misericordia, Él nos va a perdonar. Te quiero leer un versículo que dice en 54:17 de Isaías, donde dice que la justificación es enviada por Dios Padre. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. Entonces el mismo Dios Padre es el que envió a Jesucristo a esta tierra para hacer un sacrificio de justificación. Entonces ahora nada va a prosperar, nada de la maldad. Media vez tú tengas la justificación de Jesús sobre ti, nada va a prosperar en contra de ti, porque el enemigo está señalando tu pecado. Pero Dios Padre envió a Jesús para que cubra tus pecados, para que Él perdone tus pecados y te justifique delante de Él. Amén. Amén. Para agregar a la aportación de mis hermanos, quizás tú te puedes hacer esa pregunta, o quizás yo puedo hacer esta pregunta aquí con mis hermanos en este lado, es decir, ¿cómo puedo ser yo justificado? Sabiendo que yo soy un pecador, sabiendo que yo soy una persona culpable de mis delitos, de mis pecados. Bueno, la palabra del Señor nos dice en Gálatas 3:8, dice: y viendo antes las Escrituras que Dios por la fe había de justificar, dice, a los gentiles, o sea, tú, yo, a mis hermanos que estamos aquí, evangelizando antes, dice, a Abraham. Entonces quiere decir que por la fe, primero es el primer paso para ser justificado. Amén. ¿La fe en quién? La fe en Jesús, porque lo dice en Gálatas 3:26, porque todos sois hijos de Dios por la fe, dice, en Cristo Jesús. Quiere decir que si tú, amado amigo, amado hermano, que tú has conocido al Señor antes, o quizás tú no lo conoces, si tú quieres ser justificado delante de Dios, tienes que creer primero en el Señor Jesucristo, creer en su sacrificio y creer que Él va a hacer la obra en ti, y la justificación entrará automáticamente a tu vida. La palabra del Señor dice que el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Una de las cosas, volviendo a lo de Adán, muy interesante cómo, si nosotros nos ponemos a ver, en realidad pues Adán no asesinó, no cometió cosas así terribles, simplemente por no obedecer a Dios. Amén. Y algo que nosotros podemos ver ahora, Tito nos dice Tito 3:3, dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados. Entonces de alguna manera en otro tiempo nosotros había una desobediencia en nosotros. ¿Por qué? Porque pues en primera, no conocer a Dios. No sabemos ni sus estatutos de Dios, ni lo que Dios quiere para nosotros. Algo que nosotros sabemos que Dios Padre, nuestro Creador, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y murió por cada uno de nosotros. Al nosotros saber eso, al ahorita tú estar escuchando esto y de alguna forma Dios te está hablando a tu corazón, y no haces oídos, no abres tu corazón, de alguna manera como que podríamos decir que no estás de alguna forma obedeciendo, no estás de alguna forma aceptando eso. Claro que sabemos que eso es voluntario, que eso es en nosotros, si está en nuestro corazón, si nosotros queremos. Pero algo que te puedo decir de alguna forma, que esa desobediencia de alguna forma está en nosotros desde un principio. Y por alguna forma lo que nuestros hermanos aquí presentes están aportando, que por eso necesitamos recibir esa aceptación, necesitamos recibir de alguna forma ser metidos en la obediencia, porque realmente nosotros pues para seguir un orden necesitamos primeramente obedecer, y Dios lo que quiere, Dios lo que quiere es nuestro corazón, que de alguna forma nosotros abramos esa puerta de obediencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, es como una escuela, que de alguna forma nosotros estamos aprendiendo, y cada vez subimos de nivel, ¿hasta qué? Hasta que nos graduamos.
Entonces lo que Dios quiere es enseñarnos qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos adelante y podamos llegar a esa plenitud de vida. Amén. La verdad que es un tema tan amplio. Estamos dando tal vez puntos importantes para lo cual tú conozcas qué es la justificación. La justificación es que ya Jesús está cubriéndote, ya que Jesús está perdonando tus pecados. Y todo esto, ¿a dónde fue la culminación, por decirlo así? ¿A dónde fue el consumado? Es del ministerio en la tierra del Señor Jesucristo, en la cruz, cuando Él fue crucificado. Por eso su resurrección nos justifica. A la hora que tú creas, muchos tal vez en estos tiempos celebran su nacimiento. Pero la verdad, el Señor Jesucristo nos mandó a celebrar su muerte y su resurrección. Eso es un mandato del Señor, que nosotros deberíamos de celebrar su muerte y su resurrección, porque al Él ser sacrificado, al Él ser resucitado, eso nos venía a nosotros por perdón de pecados, por justificación. Decía un sacerdote, hablando de parte de Dios, decía: no es mejor que muera un hombre por la nación y no toda la nación perezca. Amén. Entonces hoy un hombre, un ser que vino a esta tierra enviado por Dios para ser crucificado, para hacer la justificación de muchos, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo dice la Biblia, lo vamos a leer. Dice que su resurrección, dice en Romanos 4:25, dice: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, no solo de Iglesia de Cristo Ministerio Selim, sino por todo aquel que está en esta tierra, que acepta el nombre de Jesús. Y aún aquellos que no aceptan el nombre de Jesús, también por ellos murió, solo que ellos no lo quieren tomar. También por ti que nos estás viendo ahora, por ti también murió, para hacerte limpio de esa transgresión que habías tenido delante de Dios. Ahora la pregunta sería acá: ¿quisieras tú recibir esa justificación? ¿Quisieras tú ser justo por esa transgresión que cometiste? Espiritualmente el Señor te va a cubrir y te va a hacer justo delante de Él, justo delante de toda su creación, porque tú tienes la sangre de Cristo, porque tú crees en la muerte, pero también crees en su poderosa resurrección. Lo leo una vez más, dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, la victoria que se realizó a la hora de que Jesús se levantó de la muerte, porque la muerte, hermanos, que es la injusticia, ¿verdad? Una injusticia o la injusticia nuestra nos lleva a muerte. Pero entonces la muerte estaba haciendo fiesta cuando Jesús había sido muerto. Cuando ellos aparentemente Jesús estaba muerto. Y claro, Jesús murió, pero el Señor lo levantó y resucitó delante de todos esos enemigos que tenemos. Hoy tú tienes enemigos de tu ser espiritual, y ese es el pecado, ese es el enemigo señalándote, pero tienes delante, pues puedes llegar a tener tú, si tú así lo quieres, contigo al que es más poderoso que el que está en el mundo. Su nombre es Jesucristo y está resucitado. Amén. Amén. Nuestra justificación está basada, está rodeada de principio a fin en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra justificación ya ha sido hecha por Él. Simplemente tenemos que activarla cuando nosotros creemos en Él. No es algo que se va complementando día a día, poquito a poquito, porque no es por obras para que alguien sea salvo, sino que si fuera por obras nadie se pudiera justificar, porque va a tener un momento en que cualquier ser humano va a fallar por obras. Entonces quiere decir que la justificación ya ha sido hecha por el Señor Jesús, y solo queda en nosotros en creer por la fe, de creer que Jesús dio su vida. Y simplemente la justificación, amigo y hermano que nos estás viendo, es simplemente que Jesús pagó por tus culpas y por mis culpas, siendo nosotros culpables y dejándonos libres de esa acta de justificación. Amén. Amén. Recordemos que desde el Antiguo Testamento vemos cómo había una necesidad de ser justificados. Sabemos que anteriormente pues necesitaba de alguien o una persona de un sacrificio para poder ser justificados por lo malo que había hecho. Ahora nosotros entendemos que ya no más para nosotros. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que pagó ese precio, que Amén. Ya de alguna forma nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos y poder tomar esa, vamos a decirlo, esa bendición que Dios dio por medio de su Hijo Jesucristo, que ahora tuvo que pagar
Él el precio por cada uno de nosotros. Entonces ya nomás nosotros, como decía mi hermano Milton, ya no necesitamos hacer sacrificios, ya no necesitamos hacer por nuestras obras, sino ahora necesitamos aceptar ese sacrificio. Claro que de ahí que nosotros aceptamos el sacrificio, realmente Dios va a empezar a trabajar en nosotros y esas obras van a empezar a nacer, a fluir de parte de Dios en nuestra vida, mi hermano Milton. Amén. Fíjense que, hermanos, de que la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amén. Entonces el que está amigo de lo que el mundo ministra está viviendo en obras injustas, está viviendo en obras que no lo hacen justo delante de Dios, pero Dios en su misericordia, Él envió a Jesucristo a morir en la cruz para poder dejar eso atrás y para que hiciéramos una paz con Él. Lo dice, su justificación es paz con Dios, lo dice Romanos 5:1, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, amén, tenemos paz para con Dios. Es que, hermano, ¿quién amén quisiera estar en guerra con Dios? Dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nuestro Dios está vivo, nuestro Dios es el poderoso, no hay nadie en que le pueda hacer frente. Entonces, ¿no te gustaría a ti, amigo y hermano, hacer paz con el Dios Todopoderoso? Dice que lo único que tenemos que hacer es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestra justificación, como nuestro perdón de pecados, como nuestra redención. Romanos 5:1 otra vez. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, lo que remarcaba mi hermano de inicio, es importante que el primer elemento que haya en nosotros sea la fe en Jesús, nuestra fe salvadora puesta en Jesús, para que esa fe nos lleve al sacrificio de Jesús y reconocer: Él murió por mí, Él murió por mis pecados, por mis debilidades, por todo lo que he fallado, pero ahora también por Él tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz. Amén. Y algo que vemos que dice que por la fe, entonces ahí cabe mencionar cómo de alguna forma la palabra nos enseña, dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro amén corazón que Dios mandó a su Hijo y que Él vino y murió, entonces vamos a ser justificados, vamos a ser salvos, porque la salvación la justificación es un paso para ser salvos, porque de alguna forma el Señor con ese propósito vino, de llevarnos limpios. Amén. Lo que Él quería, lo mismo que mirábamos anteriormente, cómo había esa necesidad de ser limpios, de ser puros delante de Dios. Entonces por eso se necesitaba un sacrificio. Y es a lo que vino mi Señor Jesús, a que nosotros estemos limpios, puros, santos delante de Él. Y una de las cosas que estaba leyendo en 1 Corintios 1:30 dice: mas por su obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Y vemos que este versículo de alguna manera abarca muchas cosas, como esa justificación, el nosotros aceptar a nuestro Señor Jesucristo, dice que es sabiduría de Dios, algo que en nosotros pues de alguna forma dependemos de esa sabiduría. ¿Cómo? Como un ejemplo, sabiduría para educar a nuestros hijos, amén, sabiduría para conducirnos en nuestra vida diaria, sabiduría para poder amar a nuestra esposa. Son cosas que nosotros podemos de alguna forma experimentar sabiendo que ya somos justificados, mi hermano Vinicio. Amén. Y algo muy interesante que yo estaba viendo ahorita en el versículo de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que se usa mucho para hacer el paso de salvación, la oración de fe salvadora, que dice su palabra ahí, que el corazón es el que cree para justicia. Quiere decir, hermanos, que es necesario tener fe, amén, pero que tu corazón crea eso. Porque la palabra del Señor dice que hay muchos, dice, que están lejos del Señor porque su corazón está lejos. Tú puedes estar en una iglesia, tú puedes estar quizás sirviendo en una iglesia, pero tu corazón, si está lejos del Señor, no va a creer en esa justificación o no vive dentro de esa justificación. Y vemos algo muy interesante, muy importante, que el Señor siempre nos ha querido llamar a paz, siempre nos ha querido llamar a santidad, siempre nos ha querido llamar a justificación. Y lo bueno de aquí es que el Señor dice en su palabra que hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si el Señor nos ha justificado a nosotros, también nosotros podremos hacer eso con aquellas personas, con tus enemigos. Si el Señor, amén, perdonó tus pecados, mis pecados, ¿por qué yo no debo perdonar a las faltas de mis hermanos, las faltas de mis enemigos? Y también esto es recíproco, el tener justificación, uno lo practica siendo también igual con las demás personas que quizás de una u otra manera, quizás uno no le ha caído bien.
vemos una historia muy interesante en la Biblia donde dice que a un hombre se le fue perdonada una gran deuda de parte de un juez, de un rey, y al salir ahí encontró a otra persona que le debía algo menor, algo mínimo, y no lo perdonó, y no le perdonó esa deuda. Entonces la justificación, hermanos, para que pueda estar viva en nosotros, para que el Señor vea que nosotros estamos agradecidos con Él, es demostrarlo día a día también. Amén. Fíjate que la justificación es confirmada por Jesús y por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces ahí es donde opera lo que decís. ¿Cómo va a ser confirmada cuando nosotros también podemos hacer lo mismo con otros? Entonces, si el Señor es el dador del perdón hacia nosotros, nosotros debemos de tener perdón o perdonar a los que nos ofenden. En la oración que el Señor dejó dicho, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que han hecho algo en contra de nosotros. Leemos el versículo de 1 Corintios 6:11, dice, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Entonces, o en el Espíritu de nuestro Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros hoy recibimos la confirmación del Espíritu Santo y del Hijo y de nuestro Señor Jesucristo, de la justificación que tenemos cuando damos testimonio de eso. Porque, hermano, cuántos pecados hemos cometido delante del Señor. Cuántos pecados hemos planeado inconscientemente o conscientemente delante del Señor, pero el Señor, cuando nosotros reconocemos su nombre, cuando nosotros aceptamos su sacrificio, Él no nos pone pero de que ese pecado sí y este pecado no. Él siempre declara que media vez confesemos su nombre y hagamos su sacrificio, su sacrificio en la cruz, Él nos va a perdonar de todos nuestros pecados. Entonces nosotros debemos de empezar a tener misericordia con aquel que ha tenido una ofensa contra de nosotros. Esa es la confirmación de que hemos aceptado la justificación de Dios o de Cristo, porque nosotros también podemos perdonar a otro que nos ha ofendido. Amén. Y para ya ir redondeando este tema, dice Romanos 3:23, que ya es nuestros pasajes bases, dice, por cuanto todos pecaron, dice, no alcanzan la gloria de Dios. Y dice 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, amigo, hermano, que nos miras, tal vez tú te has alejado, tal vez tú no conoces al Señor y quisieras saber sobre qué es la justificación. Tienes esa necesidad de que alguien te justifique. Tal vez te sientes que no puedes llegar a Dios, que no puedes hablar con Dios. Entonces, el primer paso, ¿qué sería? Aceptar esa redención, que la da nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué, amigo, tú que nos miras, abre tu corazón sabiendo que pues todos hemos pecado, todos necesitamos de alguna forma esa redención, necesitamos de alguna forma que nos justifiquen por lo que hemos hecho. Y pues la palabra del Señor nos enseña que solo Cristo tiene el poder, la potestad, y Dios le ha dado toda autoridad para poder justificarnos. Entonces, tú que estás donde quiera que nos mires, vamos a hacer una oración para que aceptes al Señor. Si en esta hora sientes en tu corazón, sientes ese deseo, esa necesidad de que alguien te justifique, tal vez has hecho cosas que tú dices, pues ni Dios las perdona, pero déjame decirte en esta hora que el sacrificio que hizo mi Jesús en esta tierra, no hay pecado que Él no pueda justificar. Amén. Entonces es tiempo de que tomes la decisión, abras tu corazón y pues dejes entrar a nuestro Señor Jesucristo, y que por medio de su sacrificio puedas hoy ser justificado y, como dice la palabra, ser nueva criatura, tener esa vida nueva en nuestro Señor Jesús. Amén. Tenías un punto importante que me gustaría que tomaras, el de Romanos 8. Amén. Tenemos algo muy importante que antes que se me vaya de mi mente, amigo que nos estás viendo, quizás tú te vas a preguntar y vas a decir, bueno, la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, ¿verdad? Y quizás tú nos puedes preguntar a nosotros cómo ustedes me pueden enseñar a mí que yo soy justo si la Biblia lo dice que no. Bueno, la Biblia nos menciona que justo solo hay uno, que es el Señor. Amén. Pero por medio de ese hombre justo, nosotros fuimos justificados por fe en creer en el Señor Jesucristo. Simplemente, amigo y hermano que nos estás viendo, si tú crees en el Señor y vives por esa fe, Dios automáticamente te hace justo delante de Él. Él, sin obras, sin que tú puedas venir con rituales, sin que puedas venir con
con cosas buenas que hiciste y presentarlas delante del Señor, que aunque son buenas, sin obra alguna, el Señor te constituye justo con el simple hecho de que tú creas en el Señor, que tú creas en el sacrificio que Él hizo en la cruz, y automáticamente la justificación llegará a tu vida. Quizás tú puedes decir, nadie me puede perdonar, nadie me va a perdonar lo que yo he hecho, ni siquiera Dios me va a perdonar. Dios ya te ha perdonado, Él no tiene necesidad ya de perdonarte, Él te ha perdonado. Simplemente tú tienes que aceptar que ese perdón ha llegado a la vida. Amén, gloria a Dios. Hermanos, la verdad es una gran bendición poder compartir este tema. Ya para terminar vamos a leer el libro de Tito 3:7, donde a dónde te lleva esta justificación, porque la justificación ciertamente dijimos vino a cubrir nuestros pecados, vino a cubrir lo que había nuestras transgresiones, y decíamos, por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia, la gracia es el favor inmerecido de que Jesús muriera en la cruz por ti y por mí, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces somos justificados para llevarnos a vida eterna, a una vida en la cual ya el gobierno de la muerte ya no está en nosotros, el gobierno del pecado ya no está en nosotros, para estar otra vez de regreso, como dice David, y a la casa de mi padre volveré otra vez. Pero volvió justificado, pero volvió porque reconoció el sacrificio de Jesús, porque puso su fe en Jesús, porque creyó que Jesús estaba perdonando todos sus pecados. Entonces hoy, si tú quieres volver a la casa del Padre, pídele al Señor perdón, el Señor te va a justificar y te va a escribir en el libro de la vida. Amén. Oramos unos 10 minutos, 10 segundos o 15 segundos para que tú aceptes al Señor. Dile ahí donde estás, repite esas palabras con nosotros. Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo hoy quiero ser justificado por tu sacrificio en la cruz. Te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de todo lo vil que he sido, de lo injusto que he sido, Señor. Pero también reconozco de que tú eres el único justo, de que tú eres el único que me puede justificar. Tú eres el único que me puede llevar de regreso a la casa del Padre. Y creo en tu nombre hoy. Creo en tu nombre, en tu sacrificio. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Dios y mi Salvador. Amén, amén y amén. Si tú has hecho oración de fe, tú eres justificado hoy por el sacrificio hermoso de Jesús. Amén. Y será la próxima semana que estaremos otra vez con tu programa En tu Luz. Veremos la luz desde Iglesia de Cristo en Los Ángeles. Nos despedimos dejándote en tu corazón estas palabras. Dios te bendiga y te guarde. En tu luz.